Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Vamos a tratar hoy el tema de los cambios que se avecinan en los Estados Unidos. Soplan vientos de cambio. Me baso para ello en la consideración de la última revolución solar de los Estados Unidos. Como todos sabemos, el pasado sábado 4 de julio se cumplió un nuevo aniversario, 244 años, de la Declaración de Independencia de las 13 colonias británicas que pasaron a formar parte de la Confederación de los Estados Unidos. Si tomamos en consideración una vuelta que da la Tierra alrededor del Sol, que es lo que se llama revolución, una vuelta completa, nosotros observamos el Sol en un punto específico del zodíaco. Cada vez que el Sol vuelve a pasar por ese punto específico del zodíaco, a los 12 grados del signo de Cáncer, se produce una nueva revolución solar. Por lo tanto, la Tierra ha girado alrededor del Sol 244 veces. La última de ellas el pasado sábado 4 de julio. Si observamos el cielo de ese momento, vamos a encontrar algunos elementos de análisis que nos permiten pensar que entramos en un proceso de cambios profundos en esa nación norteamericana. Si observamos cómo estaban dadas las condiciones de ese momento, vamos a conseguirnos con que ese mismo día en la noche se producía una luna llena, pero además esa luna llena quedaba eclipsada por la sombra que emitía la Tierra en el alineamiento que se producía entre el Sol por un lado, la Luna por el otro y la Tierra en el centro. Ese momento del eclipse de luna marca la pauta de este año en la vida de los Estados Unidos de Norteamérica. Si observamos este gráfico, vamos a ver que hay un alineamiento perfecto entre la Luna en la parte superior, el Sol acompañado de Mercurio en la parte inferior, la Tierra en el centro y en el extremo vamos a conseguir a la conjunción de dos planetas que son Marte y Quirón. Los signos donde estaba el Sol para ese momento, junto con Mercurio retrogradando, era el de Cáncer. La Luna en el punto opuesto del cielo, es decir, en Capricornio, y la conjunción Quirón-Marte en el signo de Aries. La Luna se estaba aproximando a una triple conjunción de planetas: Saturno, Plutón y Júpiter. He allí la clave de lo que puede estar aconteciendo en los Estados Unidos en el transcurso de los próximos meses. Si observamos el mapa natal de los Estados Unidos, nos vamos a conseguir que el planeta Plutón se encontraba a 27 grados del signo de Capricornio, mientras que el planeta Neptuno estaba a 22 grados del signo de Virgo. En los actuales momentos, Plutón se aproxima a ese punto y Neptuno se aproxima al punto opuesto donde estaba cuando nació en los Estados Unidos. Para que Plutón le dé la vuelta completa al zodíaco y regrese a su punto de partida, se requieren algo más de 245 años. Quiere esto decir que entre los meses de abril del año 2021 y marzo del 2022 habrá llegado Plutón a dar su primera vuelta, su retorno. Mientras que Neptuno, para las mismas fechas, es decir, entre abril de 2021
y marzo de 2022, habrá alcanzado una vuelta y media, es decir, después de un primer retorno, ha alcanzado el punto opuesto a donde se encontraba inicialmente. Son pues años de transformaciones profundas, nos los dice Plutón, y años donde hay un cambio, hay una confrontación de sueños, ideales, ilusiones y fantasías, que es ese sueño que se generó cuando los representantes de las 13 colonias británicas decidieron crear una nueva nación. Ese es el ambiente que se produce durante este momento en que se da la revolución solar en el mapa natal de los Estados Unidos. Ya de por sí nos está hablando de que vienen años de cambio y de cambios profundos, porque Plutón representa eso, una transformación a fondo y cambios en las ideas, en la imaginación de lo que fue el espíritu inicial de esa nación norteamericana. Pero además, haber cumplido años con un eclipse de luna nos marca también la pauta de que esos dos planetas, Marte y Quirón, que reciben del Sol y de la Luna toda su energía y la proyectan sobre la Tierra, nos hablan de periodos de mucha confrontación, pero también de mucha sanación. La confrontación promovida por Marte, que este año estará retrogradando, y la sanación generada por el planetoide Quirón. No voy a entrar en mayores detalles de orden técnico sobre la revolución solar específica de este año, porque quiero enfocarme en el acontecimiento quizás más significativo que corresponde a las próximas elecciones presidenciales. Como bien sabemos, el 3 de noviembre de este año, a finales de este año, se va a llevar a cabo la elección presidencial para elegir, o mejor dicho, reelegir al presidente número 45 de los Estados Unidos o elegir al nuevo presidente, el presidente 46 de los Estados Unidos, en caso de que Donald Trump no resultara reelecto. La gran pregunta, la gran interrogante que nos hacemos hoy en día y que se hace esa nación del norte es: ¿podrá Donald Trump repetir como presidente de los Estados Unidos? Para eso se hacen encuestas y cada quien va sacando sus conclusiones. La encuesta que nosotros vamos a hacer es una encuesta astrológica y simbólica. Vamos a tomar en consideración el acontecimiento más importante de este año desde el punto de vista de la astrología. A finales de año, el 21 de diciembre, se va a producir la conjunción exacta entre el planeta Júpiter y Saturno. Júpiter representa procesos de expansión y Saturno representa autoridad, gobierno, poder. Hay entonces, cada 20 años, cuando se produce esta conjunción, la posibilidad de generar cambios importantes en los procesos de gobierno, en los procesos donde se eligen las autoridades de un país, de una nación. En los Estados Unidos, las elecciones ocurren cada 4 años y esas elecciones presidenciales de cada 4 años hace que cada 5 elecciones se produce esa elección bajo la conjunción de estos dos planetas. Por lo tanto, el ciclo combinado de Júpiter y Saturno es de 20 años y cada 20 años
se produce una elección bajo esas condiciones. En el caso de los Estados Unidos, vamos a ver qué ocurre o qué ha ocurrido en el pasado históricamente en los momentos que han sido elegidos presidentes bajo esa influencia de estos dos planetas contrarios. Júpiter, que tiene un ciclo normal, natural de 12 años, Saturno, que lo tiene de 29 años y medio, y que los dos en conjunto tienen un ciclo combinado de 20 años. Les voy a poner a continuación un listado de los procesos electorales en los Estados Unidos cuando se ha producido, como será este año, la conjunción entre Júpiter y Saturno. Vamos a hacer el recorrido de 160 años. En el año de 1860, en la parte baja de ese listado, fue elegido presidente Abraham Lincoln. Y Lincoln fue luego reelegido, pero inmediatamente después, al año siguiente, cuando había tomado posesión de su nuevo cargo, fue asesinado. 20 años después se vuelve a producir la misma conjunción planetaria, siendo elegido Garfield, también se produce su asesinato el año en que toma posesión del gobierno. Lo mismo ocurrió con el presidente McKinley en el año 1901. 20 años después, en 1921, le corresponde a Harding haber ganado las elecciones, pero fallece en el año 23 en pleno ejercicio del cargo. En el año 1940 es reelegido Franklin Delano Roosevelt y cuando llega a su tercera reelección continua en el año 1944, al año siguiente fallece a los pocos días de haber comenzado su nuevo gobierno. No llegó a ver el presidente que dirigió a ese país durante la Segunda Guerra Mundial el fin de esa guerra. 20 años después le tocó el turno a Kennedy, quien fue asesinado en noviembre del año 63, cuando apenas había cubierto la mitad de su periodo presidencial. En 1980 aparece el primer sobreviviente que termina sus funciones en la Casa Blanca y regresa a su hogar vivo. Sin embargo, en el año de 1981, apenas 68 días después de haber asumido la presidencia, recibió un atentado, un disparo que le perforó el pulmón. En el año 2000 le correspondió el turno a George W. Bush, quien, aunque no recibió ningún atentado personal y también pudo regresar a su casa una vez cumplidas sus funciones de presidente, 8 años después, sin embargo, le tocó hacerle frente al atentado más importante que ha recibido los Estados Unidos, como fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de ese año. En conclusión, todos los presidentes que fueron elegidos en los años de la conjunción Júpiter-Plutón, es decir, cada 20 años, cada 5 elecciones, o fallecieron en atentados, como es el caso de Lincoln, Garfield, Kingsley, Kennedy, o sufrieron atentados, como es el caso de Reagan o de Bush, o murieron en el ejercicio de cargo bajo condiciones de enfermedad, como fue el caso de Harding y el caso de Roosevelt. Conclusión, podemos observar que cada vez que hay una conjunción Júpiter-Saturno, se produce un acontecimiento importante de cambios en el ejercicio del poder
y que las personas que son ungidas como presidentes en esas elecciones le corresponde sufrir situaciones difíciles, como es el caso que corresponde en esta oportunidad a los presidentes que hemos mencionado. Hasta aquí quiero dejar esta conversación simplemente para indicar la importancia que tiene para este año la elección presidencial, porque es un año donde se produce la conjunción Júpiter-Saturno, conjunción que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, y cada vez que eso ha ocurrido en el pasado ha tenido unas consecuencias fuertes tanto para las personas que ejercen el cargo de presidente como para esa nación que debe entonces ser gobernada por su vicepresidente, como es el caso de la mayoría de ellos, o asumir el costo, como ocurrió con Reagan por una parte y con Bush por la otra, de hacerle frente a los ataques que recibieron sus naciones en esas oportunidades cuando fueron víctimas de atentados por fuerzas extrañas. Hasta aquí nuestro programa de este momento, donde he tratado de hacer una síntesis de los aspectos más importantes que nos hablan de un cambio. Los invito a un próximo programa que voy a montar también en YouTube en los próximos minutos, que viene a ser la segunda parte de esto, en la que voy a abordar ya las condiciones de la reelección. ¿Cuándo se ha producido la reelección en los Estados Unidos? ¿Cuándo ha sido favorable y cuándo no lo ha sido? Para ver entonces o combinar estos dos temas que he querido abordar. El tema de la conjunción Júpiter-Saturno en la elección de este próximo mes de noviembre y el tema de la reelección presidencial, que va a estar en juego el 3 de noviembre próximo. Un saludo y nos vemos muy pronto. Gracias.